Hola familia, buenas noches. Bienvenidos a Luz en la Noche. Qué alegría estar juntos, querida familia, en este ombligo de la semana, miércoles. Bueno, Bef, estamos en una serie de temas sobre la fe. Y hoy vamos a ver un tema espectacular. Por favor, comparta este audio con personas que lo necesitan. Y gracias familia, gracias por estar aquí. Nos quedamos entonces con nuestro audio. Familia, hemos venido en esta serie de temas sobre la fe y hoy arribamos a nuestro tercer capítulo. Y este tercero sí que es de mucha bendición. Para contextualizarlo, quiero que recordemos esta historia, que por cierto es muy conocida, que está en Mateo capítulo 26, del verso 31 en adelante. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré, te aseguro. Le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Así es. Ahí va otra vez el Pedrito. ¿Te acuerdas lo que hablamos el día lunes? Sí, así es. Bueno, si no lo has escuchado, escúchalo, porque Pedrito vuelve a ser protagonista. Esta vez diciendo que nunca iba a negar a Jesús. Y bueno, querida familia de Luz en la Noche, ustedes y yo ya sabemos cómo eso terminó. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Quién no lloraría en una situación de ese calibre? Muchos de nosotros como cristianos hemos criticado a Pedro. Yo era uno, la verdad, tengo que confesarlo. Y lo hemos criticado directa o indirectamente en nuestros corazones. Pensamos, no manches, porque yo creo que era mexicano, no manches, ¿cómo se le ocurrió a Pedro negar a Jesús? ¿O por qué Pedro tuvo tan poca fe en el mar? Literal, tenía a Jesús delante de él. Así es. Pero no nos damos cuenta de que nuestra fe muchas veces es una copia de la fe de Pedro y nuestro comportamiento, por cierto, también. Con estas 2 historias queremos que reflexionemos en el mayor desafío de la fe, en uno que todos compartimos, la constancia. Y lo subrayamos, la perseverancia, la constancia. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué receta le quedó mal a usted en el primer intento? ¿A ti alguna vez? Los garbanzos. Pregúntenme a mí. Seguro todos hemos vivido esta experiencia del fracaso del primer intento. Con eso en mente, no se trata de lo que decimos, se trata de lo que hacemos. Pedro asegurando que nunca iba a negar a Jesús. No se trata de nuestras intenciones, se trata de nuestras acciones. Pedro queriendo caminar sobre el agua. Como lo vimos el lunes, Jesús no nos juzga por nuestra falta de fe, pero sí nos confronta con ella. Por cierto, siempre les preguntó a sus discípulos, ¿por qué dudan? ¿Sí? ¿Por qué ustedes dudan? ¿Puede la preocupación darnos control sobre una situación, por cierto? Si ya hemos visto cómo Dios obra nuestra vida, ¿por qué nos olvidamos de eso? Si grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Tal vez tú y yo no hemos tenido que caminar sobre el agua literalmente, pero sin duda alguna Dios nos ha pedido
hacer cosas que pensamos que no podemos hacer, y muchas veces dar el primer paso es lo menos difícil. Es mantenernos firmes con la mirada puesta en Jesús. Constancia, familia. La fe sin hechos no nos sirve de nada. La fe sin obras, sin frutos, no nos sirve de mucho. La fe es un amortiguador de la tristeza, es un amortiguador de las angustias y de los vacíos. Porque aquel que tiene su fe fortalecida sabe que, sin importar qué situación esté atravesando, Dios es más grande que esa dificultad. Recordemos algo vital. No se trata de que Pedro se subiera a la barca, sino que Jesús lo subiera. Una fe fuerte, querida familia, sólida y grande, no puede no producir frutos. Es ilógico y es incoherente. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, se lee: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Maravilloso ese verso bíblico. Muchas veces como cristianos el desafío más grande que enfrentamos no es decidir empezar, por ejemplo, a leer la Biblia o a orar, sino por el contrario es no dejar de leer la Biblia o de orar. Y muchos terminan siendo inconstantes. No es decidir un día, ahora sí haré mi devocional todos los días, sino es el permanecer. Tomar el primer paso no es difícil mantenerse en ese camino. Y es que la vida no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y precisamente esa fue la gran victoria de Pedro. A pesar de sus desaciertos, de sus embarradas, de sus equivocaciones, Pedro se mantuvo, siempre se mantuvo constante. Decidir confiar en Dios no es desafiante. Es desafiante cuando estás en una situación que realmente amerita que confíes en Dios. Por eso, amada familia, hoy los invitamos a tener una fe dinámica, saludable, que dé frutos. Porque como decía el libro de Santiago, es ahí donde nos vamos a dar cuenta que esa fe es verdadera. Espíritu Santo, gracias. Gracias por enseñarnos que nuestra vida es muy parecida a la de Pedro, con grandes aciertos y también desaciertos. Y Señor, equivocaciones quizás tenemos más que Pedro. Pedro, a pesar de todos sus errores, se mantuvo, Señor, perseveró, continuó, y tu obra se fue perfeccionando en él. Esa constancia tuvo frutos, Dios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se comienza a ver lo que Jesús había visto en Pedro siempre, y que por eso lo llamó en ese mar de Galilea a ser un seguidor, a ser un siervo de él. Hoy, Señor, tú miras en nosotros también, quizás no lo que nosotros miramos, pero sí tú miras en nosotros en lo que nos convertiremos, en hombres y mujeres que viven no por vista, sino por fe. Espíritu Santo, que este audio sea inspirador para cada uno de nosotros y que nos ponga en la acción, Señor, a movernos, a desatar y abrir las puertas de los cielos con la llave de la fe. La fe vuelve visible lo invisible de Dios. Gracias, Señor, porque uno de esos frutos de fe es ir a tu tierra, porque tú nos lo prometiste, y como dice el libro de Romanos, los que confían en ti no serán avergonzados. Que tu bendición sea sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Que así sea, familia. Amén, familia, amén. Dios los bendiga.